Muy buenas, sean bienvenidos un día más a esta sección llamada El Mundo Respira. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020. Mi nombre es Luis, soy aficionado a la meteorología y este es el número 133 de este espacio climático. Estoy transmitiendo en directo a través de la plataforma social YouNow, en el hashtag español y en mi canal l.u.i.es. Vamos a proceder a comentar la imagen de hoy. Hoy podemos observar claramente cómo a mitad del Atlántico la masa de aire correspondiente a los vientos alisios, marcado en la imagen como las líneas amarillas, acaba encontrándose con un muro de aire frío proveniente de Norteamérica y que está provocando que se desvíe a latitudes más altas, cuando lo que debería hacer es continuar hacia el Golfo de México y volver hacia nosotros como los vientos del oeste. A su vez, podemos ver cómo al entrar tal cantidad de aire caliente a capas altas de la atmósfera, acaba entorpeciendo a la corriente de chorro polar y esta acaba desviándose de su cauce normal y acaba desplazándose a latitudes más bajas, tal como podemos observar no solo en Norteamérica, sino también en Irlanda. Esa masa de aire frío que está pasando por el sur de Irlanda es el frente atlántico que nos está afectando estos días y que está pasando del noroeste, pasando por el Cantábrico hasta el noreste. Si nos fijamos en el suroeste de la península, tengo marcado en la imagen una borrasca con interrogación. En realidad no es una borrasca, simplemente es un desprendimiento del frente atlántico que, con intenciones de convertirse en una dana, al final ha acabado disipándose, alcanzando la temperatura de las masas de aire que le rodean. Esto lo vamos a poder ver ahora mismo en los timelapse y vamos con ello, vamos con el de 850 hectopascales y podemos ver perfectamente cómo, ahí podemos ver en verde, cómo entra esa cantidad de aire caliente y está afectando a las masas de aire frío, ¿no? Si subimos un poquito en altura, podemos diferenciarlo perfectamente, ¿no? Cómo entra por dos partes, o cómo va a entrar por dos partes, una ya ha entrado, ¿no? Y otra que va a volver a entrar, ese aire caliente y cómo ha provocado esa sección de esa masa de aire frío que vemos, que es lo que estaba marcado en la imagen del día como esa borrasca con interrogación, ¿no? Esa masa de aire fresquito que vemos que está ahí dando vueltas en el suroeste de la península, ¿no? En la costa suroeste de la península, ¿no? Si subimos un poco más en altitud, podemos ver perfectamente ese desprendimiento, ¿no? Y cómo entra en capas muy altas de la atmósfera, cómo entra una cantidad de aire caliente enorme, la cual está afectando a esa corriente de chorro polar, ¿no? Bueno, ya por último, vemos el timelapse de las precipitaciones y vemos que, bueno, que en los próximos días no va a haber precipitaciones significativas en la parte norte, al menos no se ve, pero sí que va a haber ciertos problemas en Baleares y a lo mejor nos acaba llegando dentro de unos 4 días a la costa este de la península, ¿no? Y bueno, tras haber comentado los timelapse, vamos a hacer la predicción de los próximos días. A ver que me he perdido aquí. A ver, señor guión, por favor. Para mañana, jueves 19 de noviembre de 2020, se espera el paso de un frente frío por el extremo norte peninsular, donde dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en general en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineo Occidental, que remitirán desde el oeste a lo largo del día, abriéndose claros. En Baleares, intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco débil y ocasional al final del día. En el resto del cuadrante noroeste peninsular, sistema ibérico, valles de la meseta sur y área mediterránea, intervalos de nubes bajas, tendiendo en general a poco nuboso. Intervalos nubosos en el norte de Canarias, sin descartar alguna lluvia débil. En el resto del país, predominio de poco nuboso o despejado. Probables nieblas matinales en la meseta norte, valles de la meseta sur y zonas del interior del área mediterránea. Las temperaturas bajarán en la mitad norte peninsular y Canarias, excepto en Cataluña y Valle del Ebro, donde pueden subir. El descenso de las diurnas será notable en el Cantábrico y Alto Ebro, manteniéndose más altas de lo normal para la fecha en la que estamos en la mitad sur peninsular. Las mínimas se alcanzarán al final del día y bueno, poco cambios en el resto, ¿no? Los vientos serán de componente norte en la mitad norte peninsular, Baleares y Canarias, y de levante en el litoral andaluz. Arreciará a fuerte durante el día en Ampurdán y Menorca,
y tendrá intervalos de fuerte en el Bajo Ebro, Pirineos, litoral noreste gallego, estrecho y oeste de Canarias. Flojo en el resto, predominando la componente norte. Para el viernes 20 de noviembre de 2020, en la mayor parte del país se esperan cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan cielos nubosos al principio en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, sin descartar alguna lluvia débil en Guipúzcoa. Asimismo, se esperan intervalos de nubes bajas en Baleares y sur del área mediterránea, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en el litoral y, en forma de chubasco, en Baleares, más probable en Mallorca. Intervalos nubosos a primeras horas en zonas de Castilla y León y norte de las Islas Canarias Occidentales. Poco nuboso o despejado en el resto. Posibilidad de bancos de niebla matinales en zonas dispersas de ambas mesetas y en torno de Málaga y de Calimas en Canarias. Temperaturas en descenso en la península y Baleares y en ascenso en las Islas Canarias Occidentales. Heladas débiles en zonas altas de la mitad norte peninsular y más intensas en Pirineos. Vientos de componente este en Galicia, Cantábrico, litoral andaluz y Canarias, y de componente norte en el nordeste peninsular y Baleares, siendo fuerte en el Ampurdán y Menorca, y con intervalos de fuerte en la salida de Ebro, Pirineos y Estrecho, tendiendo a amainar en estas últimas zonas. Flojos en el resto de la península, predominando la componente norte. Bueno, tras comentar las predicciones meteorológicas para los próximos 2 días, continuamos con los datos e imágenes de la actividad solar de hoy. Aquí tenemos la imagen del sol. Aquí podemos ver perfectamente las 2 bengalas solares que están dominando el clima del sol. Gracias a OBG por molestar, muchas gracias. Aquí tenemos, pues eso, esas 2 bengalas solares que, bueno, no están creando mayor problema, que, bueno, pues un poquito más de viento solar y tampoco es... En esta imagen podemos ver los agujeros coronales, que, bueno, predomina el que está en el hemisferio norte, ¿no? En el polo norte, y que, bueno, mientras no está encarado hacia nosotros, tenemos este chiquitín, que eso de chiquitín es relativo, porque puede tener el tamaño de 10 tierras, a lo mejor. No es suficientemente grande para que nos afecte y haya una tormenta geomagnética, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la magnitud real de esos agujeros coronales y ya por último, en la última imagen, podemos ver pues el magnetismo, pues es el magnetómetro, ¿no? Esta es la imagen del magnetómetro. ¿Cuál es la polaridad de estas bengalas solares, ¿no? De hecho, las bengalas solares hemos tenido una que ya no está mirando hacia... Bueno, no es que no esté mirando hacia nosotros, sino que ya está por la parte de detrás, que no ha estado mandando unos cuantos impulsos en los días anteriores, pero que, bueno, ahora mismo pues no está molestando, ¿no? Y podemos ver que esto está más que planito y eso significa que no está llegando más viento solar de lo normal, ¿no? Ya por último, quería comentar, pues bueno, esa bengala solar, cómo nos ha afectado. Ha aumentado un poquito pues esa densidad de plasma que nos llegaba a la magnetosfera terrestre. Pues podemos ver cómo nos ha afectado. Pues nada, esto fue el día 17. Bueno, esto fue ayer. En la madrugada de ayer, pues pasó esto. Ya ha pasado de largo, no nos tiene que afectar para nada, ¿no? Y bueno, vamos a echar un vistazo a los niveles de contaminación diarios. Vamos a empezar con el monóxido de carbono. Y bueno, vemos que no se ha reducido comparado a otras ediciones de la sección, que se ha reducido un montón la contaminación en todo el mundo. Todavía siguen estando tanto India como China, como un poquito Estados Unidos. Estados Unidos ha reducido un montón. Podemos ver que se ha reducido un montón la contaminación hablando de monóxido de carbono. Si vemos el dióxido de carbono, ya la cosa cambia. Vemos que en Europa ha aumentado un montón, se nota, comparado a cuando estamos viendo esto en la cuarentena, vemos que ahora hay muchísima más actividad y tenemos unos valores bastante altos en Europa de dióxido de carbono, En China, que se espera que hubiese muchísima contaminación, pues vemos que no, que tiene aquí un punto bastante alto, que bueno, se alcanza los 457 partes por millón volumétrico.
pero que comparado con Europa, pues China no produce tanto dióxido de carbono, ¿no? Podemos ver una cosa bastante nefasta. A mí no me gusta nada ver esto, pero veis la nube, ¿no? La podéis ver perfectamente cómo llega al polo. Aquí es donde estaría la banderita del polo, ¿no? Aquí es donde estaría el eje. Pues podemos ver cómo entra una cantidad inconmensurable de CO2 directamente hacia el polo norte, ¿no? Después nos quejamos de que si hay deshielo, de que si cambio climático y tal. Bueno, pues aquí tenéis la muestra de qué es lo que está pasando, ¿no? Y quiénes son los causantes. Prácticamente, pues parte de Europa, principalmente Rusia y parte de China también, ¿no? Vemos que todo lo que se produce en toda esta zona acaba entrando por aquí. Estados Unidos, vemos poquita cosa, un poquito aquí cerca de Alaska, Canadá, exactamente no sé, como... Esto es precisamente a la frontera, creo. Vemos también San Francisco, que hay un punto bastante alto, que se alcanza los 468... las 468 partes por millón volumétrico. Y bueno, todo lo que se produce en el resto de Norteamérica, pues vemos como parte va por el Atlántico y bueno, cruza hacia nosotros. Vemos que la mayoría se está yendo. ¿Os acordáis de lo que estaba comentando en la imagen del día? Que por cierto, ya he cerrado, si no os lo mostraría, toda esa cantidad de aire caliente cargado de humedad que estaba entrando por aquí. Es decir, voy a mostrar en un momentín. Aquí a 700, no, a 850. Todo esto, ¿veis que coincide con la parte de contaminación que estaba mostrando? Esto lo que viene a indicar es que ya no solo es el sol quien provoca la evaporación, sino que habiendo contaminación, habiendo CO2, se crea esa burbuja, se crea ese efecto invernadero que provoca que haya más evaporación, por lo tanto, que ascienda a capas altas de la atmósfera una mayor cantidad de aire caliente y que acabe trastocando a la corriente de chorro polar, ¿no? Y ya por último, vamos a comentar la industria, lo que vendría a ser el dióxido de azufre. Vemos únicamente, pues como siempre hemos visto, ¿no? En España, en Asturias, pues la industria del carbón está ahí más que... Se nota un montón. El resto, pues bueno, podremos ver alguna refinería por ahí, ¿no? En India, pues zona que no está controlada zona industrial que no está controlada y que no tienen puesto catalizadores ni nada de esto. China, vemos cómo domina la contaminación con respecto al dióxido de azufre. Indonesia, pues bueno, lo justo. Australia, diferentes puntos industriales, algunos de ellos corresponden con núcleos urbanos. Y Estados Unidos ha reducido un montón. La industria. Parece que no, pero se nota una barbaridad. Al igual que se puede notar que todo lo que se produce, ¿veis cómo acaba pasando por el Atlántico? Y cómo acaba entrando también. Y bueno, todo esto va hacia el polo. En Sudamérica, únicamente Chile. Chile siempre ha estado dominando tema de industria y demás, y tampoco tienen regulado por el tema de los catalizadores y demás, y se nota la contaminación que producen, ¿no? Y bueno, Sudamérica, pues... Sudáfrica, perdón. Nos encontramos, pues, 3 puntitos que, bueno, tampoco no es nada importante, ¿no? Y bueno, con esto termina este espacio meteorológico, el cual tenía abandonado desde hace ya unos cuantos meses. Este espacio meteorológico llamado El Mundo Respira. Recordarles que obtengo los datos de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET.es, de la página earth.nullschool.net y de la página spaceweatherlife.com. La música que suena durante esta sección está compuesta por mí. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle like y suscribirse, si todavía no lo han hecho. Y bueno, gracias a todos por su atención y buenas noches.